La cabaña, donde la tragedia se encuentra con la eternidad. Prólogo. ¿Quién no sería escéptico cuando un hombre asegura haber pasado un fin de semana entero con Dios? Nada menos que en una cabaña. Y luego en esa cabaña... Conozco a Mac desde hace poco más de 20 años. El día en que ambos nos presentamos en casa de un vecino para ayudarle a embalar un campo de heno, a fin de acomodar a su par de vacas. Desde entonces andamos juntos. Como dicen hoy los muchachos, compartiendo un café o para mí, un té chai extra caliente y con soya. Nuestras conversaciones brindan un hondo placer, salpicadas siempre de abundantes risas y, de vez en cuando, de una lágrima o dos. Francamente, entre más envejecemos, más juntos andamos. ¿Y entiendes lo que quiero decir? Su nombre completo es Mackenzie Allen Phillips, aunque la mayoría de la gente le dice Alien. Es una tradición de familia donde todos los hombres tienen el mismo nombre propio, pero se les conoce por lo común por su apellido intermedio. Para evitar, se supone, la ostentación del I, doble I y 3 I, o Junior y Senior. Esto también es útil para identificar a los vendedores por teléfono, en especial a los que llaman como si fueran tu mejor amigo. Así que él, su abuelo, su padre y ahora su hijo mayor se llaman Mackenzie. Pero por lo general se hace referencia a ellos con su apellido intermedio. Solo Nan, su esposa y sus amigos íntimos le decimos Mac. Aunque he oído a perfectos desconocidos gritarle: «Oye, Mac, ¿dónde aprendiste a manejar?» Mac nació en un lugar del Medio Oeste. Chico de granja de una familia irlandesa estadounidense comprometida, con las manos encallecidas y las reglas rigurosas. Aunque exteriormente religioso, su muy devoto y estricto padre era un bebedor de closet, en especial cuando las lluvias no llegaban o cuando llegaban demasiado pronto. Aunque también, casi siempre, en el periodo entre una y otra cosa. Mac nunca habla mucho de él, pero cuando lo hace, su cara pierde emoción, como ola en retirada, y muestra unos ojos oscuros y sin vida. Por lo poco que me ha contado, sé que su papá no era un alcohólico de los que caen felizmente dormidos, sino un vil y perverso borracho que golpeaba a su mujer para después pedir perdón a Dios. Todo se decidió cuando, a los 13 años de edad, Mackenzie desnudó con renuencia su alma a un líder religioso durante un retiro juvenil. Sobrecogido por la convicción del momento, confesó, llorando, que no había hecho nada por ayudar a su mamá al ver, en más de una ocasión, que su papá borracho la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Lo que Mac no consideró fue que su confesor trabajaba y convivía en la iglesia con su padre, así que cuando llegó a casa, su papá lo estaba esperando en el portal, en notoria ausencia de su mamá y sus hermanas. Más tarde se enteró de que habían sido enviadas con su tía May a fin de conceder a su padre cierta libertad para enseñar a su rebelde hijo una lección sobre el respeto. Durante casi 2 días, atado al enorme roble de atrás de la casa y entre versículos bíblicos, era golpeado con cinturón cada vez que su papá despertaba de su estupor y dejaba la botella. Durante casi 2 días, atado al enorme roble de atrás de la casa y entre versículos bíblicos, era golpeado con un cinturón cada vez que su papá despertaba de su estupor y dejaba la botella. 2 semanas después, cuando por fin pudo volver a poner un pie frente a otro, Mac se paró y se fue de su casa. Pero antes de marcharse, puso veneno de zorro en cada botella de licor que encontró en la granja. Luego, desenterró junto al excusado fuera de la casa la pequeña caja de hojalata que guardaban todos sus tesoros terrenales,
una fotografía de la familia en la que todos aparecían con los ojos entrecerrados por mirar el sol, su papá apartado a un lado, una rústica tarjeta de béisbol de Luke Easter de 1950, un frasquito con alrededor de 1 onza de Agriff, el único perfume que su mamá se haya puesto, un carrete de hilo y un par de agujas, un pequeño avión troquelado de plata F-86 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y los ahorros de toda su vida, $15.13. Escurrió de nuevo dentro de la casa y deslizó una nota bajo la almohada de su mamá, mientras su padre tendido roncaba otra borrachera. La nota decía simplemente: espero que algún día puedas perdonarme. Juró nunca mirar atrás y así lo hizo por mucho tiempo. 13 es una edad demasiado joven para ser un adulto, pero Mac casi no tenía otra opción y se adaptó rápidamente. No habla mucho de los años que siguieron. Pasó la mayor parte de ellos en ultramar, abriéndose trabajoso camino alrededor del mundo, enviando dinero a sus abuelos, quienes se lo mandaban a su mamá. En uno de esos distantes países creo que incluso empuñó un arma en un terrible conflicto. Odia la guerra con oscura pasión desde que lo conoce. Como sea, a los 20 y tantos fue a dar finalmente a un seminario de Australia. Cuando se hartó de teología y filosofía, regresó a Estados Unidos. Hizo las paces con su mamá y sus hermanas y se mudó a Oregon, donde conoció a Nanette A. Samuelson, con quien se casó. En un mundo de habladores, Mac es un pensador y un hacedor. No dice mucho, a menos que le preguntes directamente, lo que la mayoría de la gente ha aprendido a no hacer. Cuando habla, uno se pregunta si no es una especie de extraterrestre que ve el panorama de las ideas y experiencias humanas en forma diferente a todos los demás. El asunto es que por lo común da incómodo sentido a un mundo donde la mayoría de la gente más bien se contenta con oír lo que ya está acostumbrada a oír, lo cual no suele ser gran cosa acerca de nada. Quienes lo conocen, por lo general lo quieren bien, en tanto guarde sus ideas mayormente para sí. Y cuando habla, no es que dejen de quererlo, hace más bien que no se sientan muy satisfechos consigo mismo. Mac me contó una vez que en sus años de juventud solía decir más libremente lo que pensaba, pero admitió que la mayor parte de esas palabras eran un mecanismo de sobrevivencia para cubrir sus heridas. A menudo terminaba vomitando su pena en quienes lo rodeaban. Dice que acostumbraba humillar y señalar los defectos de la gente mientras preservaba su sensación de falso poder y control. No suena muy atractivo. Mientras escribo estas palabras reflexiono en el Mac que desde siempre he conocido, muy ordinario. Sin duda, nadie especial en particular, salvo para quienes lo conocemos de verdad. Está por cumplir los 56 y es un sujeto poco notable, ligeramente obeso, calvo, bajo y blanco, lo que describe a muchos hombres de estos rumbos. Probablemente no se le distinguirá entre una multitud, o uno se sentirá incómodo sentándose junto a él, cabeceando en el Max, durante su viaje de una vez a la semana a la ciudad para una reunión de ventas. Hace la mayor parte de su trabajo en el pequeño despacho de su casa, en Wilkett Road. Vende algo de alta tecnología y artefactos que no pretendo entender, artilugios tecnológicos que por alguna razón hacen que todo marche con mayor rapidez, como si la vida no lo hiciera ya lo suficiente. Uno no se da cuenta de lo listo que es Mac a menos que lo oiga dialogar con un experto. Yo he estado ahí, cuando de pronto el idioma que se habla apenas si parece inglés, y me descubro haciendo esfuerzos por entender conceptos que se vierten como un retumbante río de piedras preciosas. Él puede hablar inteligentemente de casi todo, y aunque tiene firmes convicciones,
Posee la gentileza de permitirle a uno mantener las propias. Sus temas favoritos son Dios y la creación, y por qué la gente cree lo que cree. Sus ojos se iluminan entonces, y adopta una sonrisa que hace ondear las comisuras de sus labios, y de repente, como en un niño, el cansancio se evapora y él se vuelve joven y es casi incapaz de contenerse. Pero al mismo tiempo, Mac no es muy religioso. Parece tener una relación de amor-odio con la religión, y quizá incluso con un Dios al que supone caviloso, distante y reservado. Pequeños sarcasmos se cuelan a veces en las grietas de su reticencia, como penetrantes dardos inmersos en el veneno de un hondo pozo interior. Aunque en ocasiones ambos aparecemos los domingos en la misma iglesia bíblica local del Púlpito y Bancas, la 55ª Comunidad Independiente de San Juan Bautista, como nos gustaría llamarla. Podría asegurarse que él no se siente muy cómodo ahí. Mac lleva más de 33 años, casi todos felices, casado con Nan. Dice que ella le salvó la vida y que pagó un alto precio por eso. Por alguna razón más allá de lo comprensible, ella parece amarlo ahora más que nunca, aunque tengo la impresión de que él la hirió cruelmente en sus primeros años. Supongo que así como la mayoría de nuestras heridas proceden de nuestras relaciones, lo mismo sucede con nuestra curación. Y sé que la gracia rara vez tiene sentido para quienes miran desde afuera. Como sea, Mac encajó. Nan es la argamasa que mantiene unidos los mosaicos de su familia, mientras que él ha batallado en un mundo con muchos matices de grises. El de ella es más blanco y negro. El sentido común se hace presente en Nan con tanta naturalidad que ni siquiera se da cuenta del don que es. Formar una familia le impidió cumplir su sueño de ser doctora, pero como enfermera ha destacado y obtenido considerable reconocimiento por su trabajo, preferido con pacientes de oncología en etapa terminal. Mientras que la relación de Mac con Dios es amplia, la de Nan es profunda. Los miembros de esta pareja, curiosamente acoplada, son padres de 5 chicos inusualmente bellos. A Mac le gusta decir que sacaron de él su buen aspecto, porque Nan aún conserva el suyo. 2 de los 3 muchachos ya no viven en casa. John, recién casado, trabaja en ventas en una compañía local, y Tyler, recién egresado de la universidad, sigue en la escuela estudiando una maestría. Josh y una de las 2 mujeres, Catherine, llamada Kate, aún vive en casa y asisten a la universidad de la comunidad local. Y luego está la última en llegar, Melissa, o Missy, como nos gusta decirle. Ella... Bueno, en estas páginas conocerás mejor a algunas de esas personas. Los últimos años han sido, ¿cómo decirlo?, muy peculiares. Mac ha cambiado, ahora es aún más especial y diferente que antes. En todo el tiempo que llevo de conocerlo, ha sido un alma muy gentil y bondadosa, pero desde su estancia en el hospital hace 3 años es, todavía más amable. Se ha convertido en una de esas raras personas en absoluta paz con la vida, y con él me siento en paz, como con ningún otro. Cuando nos despedimos, siento como si acabara de tener la mejor conversación de mi existencia. Aun si, como de costumbre, corrió principalmente por mi cuenta. Y respecto a Dios, Mac ya no solo es amplio, ha llegado muy hondo. Pero la zambullida le costó caro. Estos días son muy diferentes a los de hace 7 años, cuando la gran tristeza entró en su vida, y él casi dejó de hablar por completo. Entonces, y durante casi 2 años, dejamos de andar juntos como por mudo y mutuo acuerdo. Yo lo veía apenas ocasionalmente en la tienda local de comestibles, o más rara vez aún en la iglesia. Y aunque por lo general intercambiábamos un cortés abrazo, no hablábamos de casi nada importante. A él
Le costaba trabajo incluso mirarme a los ojos. Tal vez no quería empezar una conversación que pudiera volver a abrir la herida de su lastimado corazón. Pero todo cambió después de un terrible accidente con... Ahí voy de nuevo, adelantando. Llegaremos a todo eso a su debido tiempo. Baste decir que estos últimos años parecen haberle devuelto la vida a Mac y le quitaron la carga de la gran tristeza. Lo que sucedió hace 3 años cambió totalmente la melodía de su vida y es una canción que ardo en deseos de tocar para ti. Aunque es bastante bueno para la comunicación verbal, a Mac no le satisface su habilidad para escribir, algo que sabe me apasiona. Así que él me preguntó si yo escribiría en su nombre esta historia, tu historia, para los chicos y para Nan. Quería una narración que no solo le ayudara a manifestar la profundidad de su amor, sino que también les ayudara a ellos a entender lo que había ocurrido en el mundo interior de él. ¿Conoces ese lugar? Es donde estás tú solo y tal vez Dios si crees en él. Claro que Dios podría estar ahí aún si no crees en él. Esto no sería nada raro. No por nada se le ha llamado el gran entrometido. Lo que estás a punto de leer es algo que ponerlo en palabras nos lleva muchos meses a Mac y a mí. Tiene algo, bueno, no, tiene mucho de fantasía. Si algunas partes son ciertas o no, no soy quien para juzgar. Baste decir que aunque algunas cosas podrían no ser científicamente comprobables, pueden ser ciertas de todas maneras. Te diré con honestidad que formar parte de esa historia me ha afectado muy en lo profundo, en lugares donde nunca había estado ni sabía que existían. Te lo confieso. Nada me gustaría más que el hecho de que todo lo que Mac me contó sea cierto. Casi siempre concuerdo con él, pero otras veces cuando el mundo visible del concreto y las computadoras parecen ser el mundo real, pierdo contacto y tengo mis dudas. Un par de advertencias finales. Mac, quisiera que sepas que si esta historia cae en tus manos y te desagrada, él te diría, lo siento, pero no fue escrita principalmente para ti. Aunque podría ser que sí, lo que estás por leer es lo que Mac pudo recordar mejor de lo que pasó. Es su historia, no la mía. Así que en las pocas ocasiones en que aparezco, hablaré de mí en tercera persona, desde el punto de vista de Mac. La memoria es engañosa a veces, en especial con un accidente, de modo que no me sorprendería mucho que, pese a nuestro concertado esfuerzo de veracidad, algunos errores de hechos y recuerdos imperfectos se reflejaran en estas páginas. No son intencionales. Te aseguro que conversaciones y sucesos se han registrado aquí tan verídicamente como Mac los recuerda. Así que, por favor, deja pasar algunas cosas. Como verás, estas no son cosas de las que sea nada fácil hablar. Willie.